Cordial saludo, tutor, compañeros. En el día de hoy les voy a tratar de 10 preguntas que están contextualizadas en la tarea número 5. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? El sector campesino tiene una historia desde los principios del siglo XX y a pesar de que Colombia históricamente es un país agrario, el sector campesino ha sido vulnerado sus derechos. También considero que la tierra es un factor importante, ya que es una fuente y así una fuente de poder, un símbolo de poder tanto económico como político. También considero que los líderes políticos del sector campesino son de una temática importante, ya que han sido masacrados a lo largo de la historia y hasta la actualidad. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? El sector campesino a lo largo de la historia ha exigido no ser una fuerza cautiva de trabajo y sumisa, sino trabajar por beneficio propio, con dominio de la tierra. Por eso se han ido de paro, se han ido movimientos sociales, se han ido de luchas sindicales, protestas, creando así organizaciones políticas. La pregunta. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Desde mediados del siglo XX hasta 1964. Yo considero que esas luchas han sido por la baja inversión política al sector campesino, por la mala infraestructura, por la falta de las organizaciones e instituciones como bienestar familiar, como la policía, como plazas de mercado, como colegios, universidades, comedores comunitarios, entre otros. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? A nivel nacional, la representación ha sido muy poca la que han tenido los campesinos. La asociación ha sido a nivel nacional también muy poco lo que han tenido por los campesinos. Por eso considero que ha sido a nivel nacional. Los paros, las protestas, las luchas sindicales han sido a nivel nacional. La de 1988, que fue a nivel nacional, creando la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Son dos contextos históricos los que se caen en la temática del sector campesino. El primero es el ejercicio protesta, que nace desde la época de los baldos, en 1875. Ese ejercicio protesta ha servido para que surjan grandes aportes políticos en la historia de Colombia. El segundo es la reforma agraria, que surgió en 1929 a causa de la caída del café. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Yo considero que la población más afectada somos nosotros, los consumidores, los trabajadores salariados campesinos, los pequeños agricultores y los pequeños mercaderos. Otros protagonistas importantes en esta temática son los partidos políticos tradicionales, el narcotráfico, grupos armados al margen de la ley, como las FARC, el paramilitarismo y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANU. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Son 4 hechos históricos que quiero contextualizar. El primero es el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. A pesar de que habían antecedentes de guerras y desacuerdos entre esos dos partidos políticos tradicionales, desde ese día adquirieron nuevas dimensiones y nuevas guerras. El segundo hecho histórico es la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga. Las Fuerzas Armadas de Colombia
un grupo de ellos abrieron fuego, una masacre indeterminada de personas, trabajadores, que estaban simplemente manifestando su indignación por las pésimas condiciones de trabajo que conllevaban ellos en la empresa United Free Company. El tercer contexto histórico es la creación de las FARC. No nos bastó con la guerra que hubo entre los dos partidos políticos tradicionales, conservador y liberal, para darle paso a la guerra entre las FARC. La guerra entre las FARC dio fin a la guerra de la violencia. Esta organización fue encabezada por Manuel Marulanda Vélez, alias Ciro Fijo, que no es el verdadero nombre de él, y fue situada en Marquetalia, donde fue llamada República Independiente por ellos. El cuarto hecho histórico se sitúa en 2013. A pesar de que entre 1991 y 1994 hubieron 158 luchas sindicales, 27 paros, donde hubo la presencia de campesinos, 82 movilizaciones, 43 tomas de identidades, no fue tan sustanciosa como el famoso paro de las Ruanas, que fue situado entre el 30 de mayo del 2013 hasta el 12 de junio de ese mismo año. ¿Por qué fue tan sustancioso? Porque abrió camino a la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Ética y Popular, donde se trataron temas como el desacuerdo del TLC, se trataron temas como la discriminación de los campesinos y el rechazo al desarrollo rural. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Yo creería que actualmente, gracias al movimiento campesino, en sus luchas sindicales, en sus protestas, en sus paros, la historia de Colombia ha hecho un cambio. La historia agraria en Colombia se ha firmado con la sangre de los campesinos, con los soldados, y simplemente por la dignidad humana, por la vida, por la tierra. Y yo creería que eso ha servido de impulso a estas nuevas generaciones para que puedan también cambiar la historia, pelear por sus derechos y poder exigir un mejor bienestar. Esta lucha no es ajena a la de la actualidad. Actualmente también se pelean por los mismos factores, por el desplazamiento forzado, por los asesinatos, torturas y por las desapariciones. Yo creería que en la actualidad también el COVID-19 ha perjudicado mucho a los campesinos, porque mientras que el gobierno se sigue preocupando por la famosa curva de contagios, el problema es más allá de un problema de sanidad y de bioseguridad, sino ya ha abarcado con todos los sectores sociales, turísticos, educativos y obviamente los agroeconómicos. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Cultura política es una acción social que se manifiesta hacia un régimen. Gracias a la cultura política podemos entender las actitudes, los pensamientos de un grupo de personas hacia un régimen. Cultura política son las creaciones de organizaciones como la ANU, como la creación de programas como el desarrollo rural integrado, como la reforma agraria. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Los diferentes paros nacionales, las protestas han servido para aportar a la democracia como resultado, por ejemplo, de la Cumbre Nacional Agraria, que fue en el 2013 con el presidente Juan Manuel Santos, donde se podía garantizar el derecho a la tierra, el derechos humanos y el desacuerdo con el Tratado de Libre Comercio. También ha servido, las luchas sindicales han servido para crear la ley como la Ley 4, la Ley 5,
que son leyes de aparición, esa aparición para poder tener una inversión de las tierras con más tranquilidad. Conclusiones. Considero muy importante ese sector social, humilde, autosuficiente, trabajador, que ha sufrido a causa de la violencia, una palabra tan sencilla, ha sufrido los sueños de muchas familias a lo largo de muchas generaciones, los sueños de muchos niños. También considero que actualmente la pandemia también les ha afectado en gran parte su vida laboral, pero aún así ellos siguen trabajando, creando nuevos canales a pesar de carecer de servicios como el servicio de luz, servicio de gas natural, servicios de alcantarillado. Son personas que no se sienten inferiores y son personas que no se sienten que deben de ser menospreciados, sino lo contrario, son personas que se sienten muy competentes ante cualquier sector social. También considero que sus líderes políticos deben de ser más respetados, ya que son los que más han sufrido la violencia a lo largo de la historia de nuestro país.